Amigas y amigos del Club de Ajedrez O'Higgins, continuamos con la serie de los consejos utilizando el programa Chessimo y vamos directamente al consejo número 36. Dice, siempre que sea posible, ponga las torres en la séptima o en la octava línea. Una torre en la séptima línea es una ventaja, no solo porque representa un peligro para los peones enemigos, sino también porque restringe al red adversario y crea varias posibilidades de mate. Hay que saber que siempre cuando tengamos alguna columna abierta que no tenga peones, entonces tenemos que luchar por colocar nuestras torres ahí, porque es la puerta de entrada o de salida de nuestras piezas. Si somos nosotros los que dominamos las columnas abiertas con nuestras torres, es como que seamos los dueños de un peaje, por decirlo de alguna forma. Y luego de que tengamos una torre dominando la columna abierta, intentar doblar ambas torres y posteriormente llevarla, como dice acá en el consejo, a la séptima fila, atacando muchas veces a los peones de la séptima y restringiendo la salida del rey. Cuando tenemos las dos torres, ojalá tener las dos torres en la séptima fila y poner una gran presión ahí con muchas posibilidades de dar mate. Muchas partidas ganadas teniendo las dos torres en séptima. Consejo 37 dice, doble las torres en la séptima línea. Dos torres que ocupen la séptima línea constituyen un arma extremadamente peligrosa, ya que el enemigo queda conectado a la más completa pasividad. La enorme presión sobre la base de peones y la posibilidad de innúmeros temas tácticos transforman esta ventaja casi siempre en victoria. Aquí tenemos las dos torres, al estar las dos en la séptima van a ejercer una fuerte presión con posibilidad de jaque mate. También se da la opción del tema táctico llamado el molino, con las torres y con el alfil, que se puede comentar más adelante. Consejo de 38. Dice, el peón que corona no siempre tiene que transformarse en dama. Muchas tablas por abogado se dan en la partida de aficionado, por coronar un peón de manera automática como dama. Antes de coronar hay que observar con cuidado cuál es la pieza más apropiada para la ocasión. En la oposición diagrama, al coronar caballo, da un jaque al rey, después capturaría la dama, y tendría una lucha de caballo y tres peones contra torre y peón, en donde tenemos ya chances de a lo mínimo empatar la partida e incluso tener alguna victoria, teniendo unos dos, cambiando el peón y teniendo caballo y dos peones contra torre. Esta es la posibilidad. Ojo sí que después del jaque y capturar la torre, tener cuidado en el momento de intentar con el caballo capturar ese peón, porque podría haber algún jaque con torre atacando al rey, y el rey cuando retroceda podrían capturar el caballo y perderlo. Así que todo calculando acorde a la posición que se dé. Consejo 39 dice, mantenga los caballos cerca del centro. Más que cualquier otra pieza, los caballos necesitan estar cerca del centro del tablero. Primero, porque en el centro pueden controlar 8 casillas, mientras que las bandas solo pueden controlar 4. Segundo, porque para ir de un lado al otro del tablero necesitan 4 movimientos contra solo 2 para ir del centro a una de las bandas. Entre más cercano que estemos al centro, el caballo puede desplazarse hacia cualquier punto. Esa es la idea. Y además, las casillas que dominan son mucho más. Y aparte que sean mucho más, son casillas de mucha importancia, como si estuviesen en las casillas F3 o A3. Hay excepciones, obviamente, donde el caballo es mejor por sacarlo a lo mejor por A3 o por H3, pero va a depender todo el caso. Pero en la mayoría de las veces es conveniente hacia el centro para tener un mayor potencial. Consejo número 40 dice, las torres deben ocupar rápidamente las columnas abiertas o semiabiertas. Durante la apertura, las torres son las últimas piezas que se desarrollan. Son efectivas cuando ocupan una columna abierta o semiabierta. Generalmente, las casillas ideales para poner las torres son E1, D1 y C1, E8, D8 y C8 de las negras, porque desde estas casillas las torres logran ejercer presión en el centro y al mismo tiempo defender la retaguardia. Sin embargo, una torre puede ser una defensa eficiente aún en la segunda fila, al mismo tiempo que sigue operando agresivamente la columna.
Las torres, después de haber enrocado al rey, buscan una conexión entre ellas, como dijimos anteriormente. Necesita esas columnas abiertas que no tengan peones o columnas semiabiertas. La diferencia entre una columna abierta es que no tiene ningún peón y la semiabierta tiene solamente uno. Si faltara este peón para las blancas, sería una columna semiabierta para las blancas. O por otro lado, si faltara, por ejemplo, este peón para las negras, tendríamos una columna semiabierta para las negras. Las torres, si bien buscan estar entre las casillas C1, D1 y E1, después intentan llegar a la séptima y en muchos casos se desarrollan por la tercera fila, pasando rápidamente al ataque. Así que hay varias opciones con las torres. Por ejemplo, también hay maniobras con el filo de A4 seguido de torre A3, pero obviamente no al principio, sino que adelantado temas de medio juego. Después de haber desarrollado bien las piezas menores, aquí falta desarrollar tanto el caballo como el alfil. Consejo 41 dice: mantenga activos sus alfiles. La actividad de un alfil depende en gran parte de la locación de los propios peones, de la localización. Un alfil que no está bloqueado por sus propios peones es llamado alfil bueno, mientras que el que está limitado por los propios peones es denominado alfil malo. Si nos fijamos acá, al mover el peón en la casilla de 5, ganamos un tiempo atacando a la dama, que tendría que moverse para no ser capturada, y al mismo tiempo permitimos que el alfil domine la diagonal desde D3 hasta H7, incluso controlando también B1 y C2 después de un C3. Y cuando el alfil coordina con sus peones, o sea, los peones están en el color contrario del alfil, vamos a decir que el alfil es bueno porque nos choca con ellos. En cambio, si en vez de tener este alfil en la casilla D3, yo tuviese mi alfil de la casilla E3, ese alfil chocaría con los peones, no sería tan bueno. Vamos con el siguiente consejo. Dice: mantenga sus peones en casilla del mismo color que el alfil de su adversario. Cuando el adversario tiene un alfil, uno tiene que poner los peones en casillas del mismo color que las que ocupa el alfil enemigo. Ahora bien, cuando uno tiene un alfil, debe posicionar sus peones en casillas de color diferente a la que recorre el alfil, independientemente si el adversario tiene alfil o no. Por ejemplo, acá está el alfil de casillas claras, si nosotros ponemos nuestros peones también en casillas claras, intentamos de que el alfil no pueda, o sea, le controlamos a casillas, le restringimos un poco su espacio al mismo tiempo. Cuidado también en algún momento si estamos más adelantados en el final y solamente tienen el alfil y ese alfil puede llegar a comer los peones, e intentar que no queden en ese color también, porque lo vamos a perder. Así que también todo va a depender de la posición. Consejo 43 dice: un alfil vale más que un caballo en posiciones abiertas. Para ser más eficientes, los alfiles necesitan diagonales para operar. Por eso se vuelven más efectivos mientras menos peones haya en el tablero. En posiciones abiertas, con diagonales sin peones, un alfil puede atacar el ala del rey y al mismo tiempo defender el flanco dama propio. El caballo, por su parte, solo logra maniobrar en un único flanco debido a su movilidad inmediata. Ya, por ejemplo, muchas veces se dice que el alfil puede dominar al caballo. Si te reito en otra casilla, por ejemplo, este alfil controla los puntos de escape del caballo y podríamos a lo mejor capturarlo. Si nuestro rey estuviera acá cerca, no sé, en la casilla B5 y el otro rey negro estuviera con la casilla B5, por ejemplo, podríamos ya atacar el caballo, que no podría arrancar porque el alfil lo tiene dominado. Siguiente consejo. Es importante que el alfil necesita diagonales, por eso que en posición abierta se vuelve más activo que el caballo. En varios casos, ¿no? También hay excepciones, obviamente. Además, el caballo, ambos tienen como sus peros. El caballo, el pero que tiene, que va a intercambiar de color, tanto de una casilla clara a una casilla oscura, de clara a oscura. Entonces en algún momento tiene que saber coordinar de forma precisa para conseguir la maniobra
para ya la maniobra para conseguir lo que necesita, lo que quiere. Por otro lado, el alfil controla solamente las casillas de un solo color. Entonces, cuando está en el color contrario no podrá ejercer ningún tipo de presión. Lo que sí es ideal es tener la pareja de alfiles. Si tenemos un alfil que controla la casilla oscura y otro que controla las casillas claras, vamos a tener un arma muy fuerte y valorada en el ajedrez. Consejo 44 dice: un caballo vale más que un alfil en posiciones cerradas. Debido a su capacidad de saltar sobre las otras piezas, los caballos se vuelven mejores que los alfiles en posiciones con cadenas restringidas de peones. Si observamos ahí en la pantalla, ese caballo está excelentemente bien ubicado. En la casilla D4 controla bastantes casillas, está en un color distinto al alfil, entonces el alfil no podrá cambiarse con el caballo, y además no hay un peón que pueda expulsarlo, entonces ejerce un tremendo control. Hay veces que llaman que no es un caballo, sino que es un elefante que está ahí en el centro del tablero. Consejo 45 dice: los caballos necesitan puestos avanzados. Un puesto avanzado es una casilla que está ubicada generalmente en la quinta o sexta fila, protegido por un peón y que no puede ser atacada por peones adversarios. Cuando un caballo ocupa un puesto avanzado, ejerce una presión enorme en el campo enemigo y apoya al mismo tiempo al desarrollo del ataque de los flancos. Por ejemplo, acá tenemos un puesto avanzado que es la casilla D6. Está controlada por uno de nuestros peones y el bando de las negras no dispone de un peón que pueda expulsar a nuestro caballo de ahí. O sea, el caballo va a quedar muy bien ubicado. Siempre intentamos poner los caballos puestos avanzados. Por ejemplo, si en esta misma posición no tuviese ese caballo ahí, podríamos ocupar también la casilla B6 como un puesto avanzado, para tenerlo en consideración. Consejo 46 dice: en finales de peones móviles, generalmente el alfil vale más que el caballo. En la lucha de alfil contra caballo, el bando que tiene el alfil debe tratar de mantener los peones móviles, mientras que el bando del caballo debe tratar de paralizar los peones enemigos en lo posible en casillas del mismo color que las que recorre el alfil adversario. Acá, en este final, el caballo se ve un poco más restringido. Por ejemplo, si saltar esta casilla, a lo mejor podríamos cambiar el alfil por el caballo y generar unos peones doblados, y quedaría con una peor estructura de las negras. Si viene a esta casilla, a lo mejor podríamos tratar de avanzar el rey para buscar algún cambio y tal vez ganar algún peón. Vamos con el siguiente consejo. Dice: dos alfiles son más fuertes que alfil y caballo y mucho más fuertes que dos caballos. El alfil es una pieza de larga distancia y su principal desventaja reside en la característica de controlar solo casillas de un determinado color. Los dos alfiles se complementan perfectamente y son superiores cuando son bien coordinados a alfil y caballo, ya que debido a su movilidad limitada, el caballo llega tarde al campo de acción. Entonces, otra ventaja del par de alfiles es que uno de los alfiles puede ser cambiado fácilmente por un caballo adversario, mientras que el oponente le resulta mucho más difícil cambiar su caballo por uno de los alfiles. Ya, lo que importa acá es que ambos alfiles es como que tuviéramos una gran tijera acá que barre tanto casillas claras como casillas oscuras en ambas diagonales y son bastante fuertes. El alfil y el caballo habla un poco más de lo lento que puede ser el caballo, de que el alfil de una pura casilla puede ir de un extremo a otro. El caballo tomaría más tiempo en realizar su tarea. Además del hecho de que el caballo va a ir cambiando de un color, de claro oscuro, oscuro claro. Entonces, eso sería como una pequeña desventaja para las negras en comparación con la pareja de alfiles. ¿Qué debería intentar hacer el de las negras? Debe intentar cambiar el caballo por uno de los alfiles. Si quedan alfiles de distinto color, es muy probable que la partida termine en tablas.
Consejo 48 dice: ¿cómo luchar contra alfil y caballo? Cuando se tiene par de alfiles contra alfil y caballo del adversario, hay que limitar la acción del alfil rival poniendo los peones en casillas del mismo color que las que recorre el alfil oponente. Por otro lado, el poder del caballo se reduce privándolo de puestos avanzados y de la ocupación de casillas centrales. Y acá tenemos alfil y caballo, y este tiene solamente un alfil. Entonces la pareja alfil está hablando en el fondo de que ejerce una pequeña ventaja. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Ubicar nuestros peones en casillas que estén del mismo color del alfil para que no las pueda ubicar. Y además que los peones dominen los posibles saltos de caballo, reduciendo las maniobras de este. Consejo 49 dice: ¿cómo luchar contra dos alfiles? Si su adversario tiene el par de alfiles, limite las actividades de estos formando cadena de peones. Formando cadena de peones bloqueados y conquiste puestos avanzados para sus caballos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Tenemos estos peones que están bloqueados. Al estar bloqueados, el caballo va a tener más opciones de maniobrar en esta casilla. A ver, acá podría... Acá ya hay un puesto avanzado, que la casilla de 5 está defendido por el peón. No hay peones que puedan expulsar a ese caballo. Está dominando bastante casillas. Y en el caso que las negras quisieran hacer algo contra ese caballo, deberían entregar su alfil de casillas claras. Por otro lado, hay que observar acá que las blancas tienen su alfil de casillas claras, que es bastante malo, porque choca con su cadena de peones y también con los peones del adversario. Consejo 50 dice: mantenga sus peones en casillas de color diferente a las de su alfil. Si tiene solo un alfil, trate de ubicar sus peones en casillas de color opuesto a las que recorre su alfil. Además de no obstruir las diagonales por donde circula el alfil, esto hará que los peones trabajen en perfecta armonía con el alfil, controlando casillas de un color, mientras que el alfil controla las del otro color. Acá observamos que las blancas tienen un alfil de casillas claras y rápidamente las blancas ubicaron sus peones en casillas oscuras. Eso permite que el alfil coordine sin ningún problema, se pueda deslizar por ahí y no choque con los peones. Por otro lado, cuando el alfil los peones están ubicados en el mismo color que el alfil, acá ya tenemos problemas porque ese alfil chocará con sus peones y estaríamos hablando de un alfil malo. Aquí se ejemplifica gráficamente la diferencia entre alfil bueno y alfil malo. Y esto hará diferencias en los momentos que tengamos que decidir cuándo capturar una pieza, cuándo nos conviene el cambio de los alfiles, e incluso intentar mantener la pareja de alfiles, abrir la posición para mejorar nuestras chances de ataque. Eso por el momento con el capítulo número 4. Nos vemos en el siguiente video.